México son muy raros los archivos de científicos, históricos sobre todo, y en el siglo XIX tenemos aún muchos menos. En esa época se conformó una comisión geográfica exploradora, la cual pues tenía la misión de conocer plantas y animales del país y hacer una exposición en Nueva York. Y desgraciadamente el barco en el que iban hacia Nueva York se quemó, entonces buena parte de esa colección se perdió. Por lo tanto, que se conserve el archivo de Alfredo Duyé es una cuestión única en este país. Alfredo Duyé nació en Francia hacia 1826, llegó a México a mediados del siglo XIX y fallece hasta 1910. Duyé estuvo probando suerte, digamos, en distintas ciudades. Se sabe que estuvo en Veracruz, en Silao, en Guadalajara, hasta que aproximadamente hacia 1861 llega aquí a Guanajuato y se establece hasta el día de su fallecimiento. Por lo que se le reconoce principalmente es por toda esta gran obra que hizo en la investigación de la biodiversidad de la región, que durante mucho tiempo fue la única que se hizo. Realmente pasó casi todo el siglo XX sin que se volviese a hacer un estudio de gran envergadura en esta región del Bajío. O sea, realmente la obra de Duyé siguió siendo vigente durante todo este tiempo. Esta es una época de particular interés para la historia de la ciencia en nuestro país porque se empieza a consolidar la práctica científica. Hay una serie de intercambios que se realizan por medio de correspondencia, pero también a través de la prensa. La correspondencia de Alfredo Duyé, que se resguarda en el archivo, nos permite conocer parte de la historia de la ciencia en nuestro país porque se carteaba con otros naturalistas reconocidos como Antonio del Castillo, Alfonso L. Herrera, también con su padre Alfonso Herrera, entre otros conocidos. Parte de su acervo tanto biológico como documental, lo hizo para tratar de conocer más sobre la fauna de México. Y algo que caracterizó mucho la obra de este personaje, porque es bastante conocido y estimado, es pues por su labor de sus ilustraciones científicas. Esta colección de Alfredo Duyé que se encuentra aquí en la Universidad de Guanajuato es una de las colecciones más antiguas y mejor conservadas de esa época. Es decir, la mayor parte de los ejemplares que se presentan aquí en el museo tienen entre 100 y 150 años aproximadamente. La idea de este gabinete no solo integra la parte de investigación que realizó el doctor Alfredo Duyé, sino también esta parte de docencia en donde se trataba que hubiera ejemplares de todas partes del mundo. Por un lado tenemos sus notas de investigación, sus cartas, correspondencia incluso privada. Y por otro lado también tenemos y se resguardan sus acuarelas, ¿no? Como parte del trabajo científico. Eso es bien importante, tener un registro de las especies que se están describiendo, porque eso permite la comunicación. Una de las cualidades de los naturalistas, aparte de su gran capacidad de observación, una forma de compartir el conocimiento y que éste fuera trascendiendo en todos los ámbitos académicos, era a través de la ilustración científica, en las cuales dejaba plasmadas a partir de estos esquemas características que son muy importantes para poder diferenciar a una especie de otra, ¿no? Precisamente lo que Duyé está buscando es ser lo más objetivo posible, aunque también vamos a ver que dentro de lo que está tratando de plasmar está influenciado también por las nuevas corrientes, digamos, de la psicología, del evolucionismo, que precisamente nos hablan sobre las expresiones, ¿no?, de los animales. Entonces vamos a ver algunas representaciones que también están buscando eso, aunque con la idea de precisamente no hacerlo de manera subjetiva o artística, sino más bien plasmar en la medida de lo posible pues, las características observables de los especímenes. Entonces vamos a ver que están a escala, que van a tener otros dibujos complementarios, que también vamos a ver cómo se está estandarizando, se está regulando este tipo de dibujos, por ejemplo para la ornitología, el estudio de las aves, pues no solo la representación en sí del ave,
sino también algunos segmentos, ¿no? Como los picos, las patas, las alas en ciertas posiciones que van a ayudar precisamente a esas clasificaciones. Entonces el color también va a jugar un papel importante, no es arbitrario, sino que se está tratando de buscar lo que sea una representación fidedigna de estos elementos. Sin embargo, no en todos los logra. Hay algunos dibujos en los que el mismo Dulles advierte que no logró, ¿no? Digamos, el color verde o azul que tenía el plumaje de tal ave. Entonces nos está diciendo que, bueno, que no es tan fidedigna esa representación, o incluso que cuando el animal muere, inmediatamente hay cambio de tonalidades, ¿no? Una menciona que cambia de color amarillo a un rojo el ojo de un espécimen. Entonces nos está diciendo cómo ver las ilustraciones, cómo leerlas e interpretarlas. Además de una serie de anotaciones que van a hablar pues, de los nombres científicos previos, de su taxonomía y una serie de elementos ya característicos de lo que será la incipiente biología, ¿no? Vemos que la mayoría de estos papeles fueron hechos todavía con fibras liberianas. Esto nos habla pues, de un papel de muy buena calidad, dado que presenta ya una orientación muy bien definida en sus fibras, es decir, hacia un solo sentido, y esto nos dice bueno, que ya fue hecho en una máquina Fourdrinier, que ya es para la época un elemento común. Pero es un papel que también afortunadamente nos brinda información en el sentido de que conserva algunas marcas de agua. Entonces podemos ver que los productos que él usaba, por lo menos en los soportes, pues eran importados, ¿no? O sea, no son papeles que fueran fáciles de conseguir aquí en Guanajuato. Seguramente los mandaba a pedir ex profeso o que trajo en algún momento para hacer este tipo de trabajos. Es una verdadera fuente de información y que además sigue siendo información actual, a pesar de que estas acuarelas se hicieron entre, pues las fechas más o menos van desde 1856 las primeras, hasta 1904. Entonces vemos cómo estas ilustraciones van a tratar de cumplir con estos requerimientos y están indisolublemente ligadas a las descripciones de sus cuadernos de notas, ¿no? Que lamentablemente hoy de las 4 que sabemos que existieron solamente se conserva uno aquí en la universidad y que bueno, pues ha sido suficiente ese material para poder también entender pues, el trabajo tan profundo y adelantado que tuvo este personaje, ¿no? Las personas no son unidimensionales, es decir, un científico no solo es un científico. Un científico es una persona como cualquiera de nosotros y entonces resulta que pues, el científico tiene correspondencia privada, ¿no? Y es otra forma de entenderlos, de comprenderlos. El científico, particularmente en Dulles, se ha reconocido además que tiene como una cierta vocación de artista, justo por la labor de acuarela que hacía y porque se ha considerado que las acuarelas estéticamente, vaya, son bonitas, son hermosas, pero además si pensamos en lo que sería, o lo que podemos llamar una estética de la ciencia, las acuarelas y la representación que hace de ellas nos permite tener una idea de cuáles eran las especies que él estaba observando. Pero pensémoslo nuevamente en un trabajo científico que no se hace en solitario, se hace en comunidad, se hace en discusión. Entonces, cuando quieres describir un nuevo animal, una nueva planta, lo que haces es, por supuesto, enviar tu descripción, pero también tratar de hacer una representación que permita a aquellas otras personas que no están mirando ese objeto en la naturaleza puedan tener una idea de lo que es. Este gabinete que ahora se convirtió en Museo de Historia Natural, pues tiene piezas invaluables para la historia de la biología en el mundo inclusive, ¿no? Las especies en peligro de extinción no se pueden tener ya de ninguna forma, ¿no? Además, se sabe que Alfredo Dulles hacía trabajos de taxidermia y aquí en la Universidad de Guanajuato se conservan además los especímenes, los ejemplares que él mismo preparaba. La talla de Dulles, inclusive en la historia de la biología en México, es muy importante. Se considera padre de la herpetología en México, pero ahora que hemos terminado algunos estudios con más especialistas, pues dignamente no solo puede considerarse padre de la herpetología en México, sino padre de la mastozoología, de la ornitología e inclusive en el estudio de los ácaros, porque se ha encontrado que antes de él no había
mucho trabajo. Cuando él fallece, parte de su colección pasa a manos de una de sus ahijadas, porque bueno, él no tuvo descendencia directa, y a uno de sus estudiantes más cercanos. A partir de ahí empieza a adquirir toda la colección pues, otros simbolismos, otros caracteres, que tienen que ver mucho con la nostalgia, con la cercanía, con el personaje. Hay anécdotas muy interesantes de cómo él ya, pues por la avanzada edad que tuvo y la enfermedad que lo aquejó, pues ya le era difícil subir las escaleras del edificio antiguo y que bueno, algunos de sus alumnos incluso lo ayudaban, lo cargaban para que pudiera él subir, mientras el resto le aplaudía. Entonces, bueno, vemos que era realmente querido y admirado el doctor Dulles. La gran capacidad de estudio, observación, de plasmar en ilustraciones y aparte hacer publicaciones científicas, pues es muy notable. Afortunadamente, pues buena parte de los ejemplares y estas ilustraciones y publicaciones originales, notas, se encuentran aquí en la Universidad de Guanajuato, que fue en donde realizó la mayor parte de su trabajo y que pues se conserva aquí la mayor parte de su acervo. La práctica científica produce cultura y una de las formas en la que esta cultura se produce es la material. Durante muchos años habíamos obviado o habíamos ignorado que los propios escritos, los manuscritos, los libros son una cultura material. No es lo mismo que las ideas científicas circulen en una carta, ¿no? Que puede ser una discusión, solicitar información. No es lo mismo que circulen a través de acuarelas, no es lo mismo que circule a través de un ejemplar taxidérmico. Por supuesto que el fondo de Alfredo Dulles nos ayuda para entender cómo se produce ese conocimiento científico en el siglo XIX. Me parece que en muchas dimensiones. La local, ¿no? Ya lo dije, hablando de, por supuesto, de las especies que están aquí, pero también quiénes son los otros científicos con los que él dialoga a nivel regional, a nivel nacional e internacional. Eso está presente en el archivo y en los fondos de Alfredo Dulles. La idea es que este acervo de gran relevancia, que pues ya tiene más de 100 años, pues pueda ser transmitido a las generaciones que nos van a seguir y que puedan disfrutar pues, sí, de la belleza que tiene el acervo de las ilustraciones, pero que también sirvan para todo parte del patrimonio científico que también es muy importante, que la universidad resguarda de manera pues, muy celosa y muy atenta. La historia, lejos de ser pasada como la solemos creer, parecerá algo raro lo que estoy diciendo, es presente. ¿Qué quiero decir? La única forma en la que tenemos de conocer el pasado es a partir de lo que tenemos hoy en día. Las huellas, los registros, los archivos, los fondos, los documentos, los especímenes, las acuarelas. Si queremos revalorar el pasado científico del país, tenemos que tratar de conservar, recuperar y por supuesto que difundir y aprovechar estos fondos, ¿no? Darlos a conocer, qué es lo que tienen, qué es lo que hacía, quiénes eran estos individuos.